Durante un viaje familiar al lago, estábamos navegando cuando de repente mi cruel esposo detuvo el bote. Mi despiadado esposo y mi suegra me quitaron a la fuerza mi chaleco salvavidas y dijeron, finalmente tu capítulo ha terminado, nunca te volveremos a ver. Ambos me empujaron al lago y me dejaron morir mientras se alejaban. Sin embargo, yo sobreviví valientemente y salvé mi vida. Al día siguiente, regresé y les di una sorprendente sorpresa cuando se despertaron. Mi nombre es Sarah Mellor y por un tiempo pensé que estaba viviendo una vida de ensueño. Me casé con James, mi amor de la universidad, el hombre con quien pensé que envejecería. Me enamoré de él en mi segundo año. Él era encantador, atento y me hacía sentir como la persona más importante del mundo. Después de graduarnos, decidimos dar el siguiente paso y nos casamos. No podía estar más feliz. Nos establecimos en una acogedora casa cerca del lago Tahoe, California. Era hermoso, sereno y todo lo imaginaba que sería nuestra vida. James trabajaba como oficial de la Marina, un trabajo que le daba orgullo y propósito. Lo admiraba por su dedicación y me hacía sentir tan amada. A cambio, su madre Margaret fue inicialmente muy acogedora antes de la boda. Me trataba como a una hija. Me elogiaba, compartía recetas familiares e incluso me daba consejos sobre la vida matrimonial. Recuerdo haber pensado lo afortunada que era de tener una suegra tan apoyadora, pero estaba a punto de aprender que las apariencias pueden engañar. El primer año de matrimonio fue de dicha. James llegaba a casa y me contaba sobre su día. Y planeábamos pequeñas salidas al lago los fines de semana. A ambos nos encantaba navegar y esos viajes se sentían como una escapada del mundo. Margaret visitaba ocasionalmente y parecía genuinamente feliz por nosotros. La vida se sentía perfecta. Pero las cosas empezaron a cambiar en el segundo año de nuestro matrimonio. Comenzó con comentarios sutiles de Margaret. Sarah, ¿cuándo planeas hacerme abuela?, preguntaba con un tono ligero pero insistente. Al principio me reí. Cuando sea el momento adecuado, Margaret. Solo estamos disfrutando nuestro tiempo juntas. Por ahora, pero sus comentarios se volvieron más frecuentes y James empezó a ecoarlos. Lo que una vez fue una conversación casual se convirtió en una demanda directa. Me dijeron que necesitaba enfocarme en empezar una familia, que era mi deber como esposa. Expliqué que estas cosas no se podían forzar, pero no escuchaban. Tienes 3 meses, Sarah, finalmente dijo Margaret una tarde, con la voz fría. Si no estás embarazada para entonces, tendremos que reevaluar tu lugar en esta familia. No podía creer lo que estaba escuchando. James se sentó en silencio, evitando mi mirada, como si estuviera de acuerdo con ella. Sentí como si mi mundo entero se estuviera desmoronando debajo de mí. Amaba profundamente a James y quería tener hijos con él algún día, pero esta presión, este ultimátum, era agobiante. Mientras trataba de procesar su creciente hostilidad, noté otros cambios en James. Se volvió distante. El hombre que una vez me colmaba de afecto ahora parecía preocupado. Distraído. Lo atribuía al estrés de su trabajo, pero algo en mi instinto me decía que era más que eso. Margaret
También empezó a actuar más fría conmigo. Dejó de visitar tan a menudo y cuando lo hacía, su calidez había desaparecido. Criticaba pequeñas cosas. Cómo mantenía la casa, las comidas que cocinaba. Mi apariencia. Sentía como si no pudiera hacer nada bien a sus ojos. Una noche finalmente enfrenté a James. ¿Qué nos está pasando?, pregunté con lágrimas en los ojos. Has cambiado, James. No eres el hombre con quien me casé. Me miró con una mezcla de culpa y frustración. Estoy bajo mucha presión, Sarah. Margaret está preocupada por el futuro de la familia y yo no sé cómo manejarlo. Sus palabras no me consolaron, solo aumentaron mi inquietud. Empecé a sentirme como una extraña en mi propio matrimonio y mi hogar antes amoroso comenzó a sentirse como una prisión. Lo que no sabía entonces era que James estaba ocultando un secreto, uno que destrozaría la vida que pensaba que habíamos construido juntos. Estaba teniendo una aventura con Angela Harris, una empresaria rica que había estado financiando su estilo de vida extravagante a mis espaldas. Margaret, siempre la conspiradora, apoyaba completamente esta relación. Para ella, Angela era una mejor compañera para James, más rica, más influyente. Y juntas estaban planeando eliminarme de la ecuación por completo. Pero no sospechaba nada de esto en ese momento. Todavía me aferraba a la esperanza de que podíamos arreglar nuestro matrimonio, que esto era solo una mala racha. Incluso cuando las exigencias de Margaret se volvieron más crueles y el afecto de James más frío, traté de convencerme de que el amor podía conquistar todo. Entonces llegó el día que lo cambió todo. James llegó a casa inusualmente alegre y sugirió un viaje al lago. Has estado muy estresada últimamente, dijo sonriendo. Una sonrisa que no había visto en meses. Vamos a navegar este fin de semana. Solo los tres, tú, yo y mamá. Me sorprendió. Pero con esperanza cautelosa, quizás. Estaba tratando de reparar las cosas entre nosotros. Quizás esta era su manera de decir que aún le importaba. Acepté a pesar de la sensación de presentimiento en mi interior de que algo no estaba bien. Cuando llegó el día, sentí una mezcla de emoción e inquietud. Margaret también estaba inusualmente agradable, incluso ofreciendo empacar bocadillos para el viaje. Condujimos al lago juntos y, por primera vez en meses, parecían casi felices. Quería creer que era genuino. Pero algo en su sonrisa se sentía forzado. Calculado. Aún así, aparté esos pensamientos. Amaba navegar y la idea de estar en el agua era suficiente para elevar mi ánimo. Alquilamos un bote pequeño. Y James nos entregó a cada uno un chaleco salvavidas. La seguridad primero, dijo con una sonrisa. Sonreí de vuelta, tratando de ignorar la extraña tensión en el aire. Cuando el bote zarpó, me dejé relajar, enfocándome en las suaves olas y el cálido sol sobre mi piel. Por un breve momento sentí paz. Pero esa paz fue efímera cuando el bote se adentró en aguas más profundas. La actitud de James y Margaret comenzó a cambiar, su fachada alegre se agrietó, reemplazada por algo más oscuro. No podía quitarme la sensación de que me estaban llevando a una trampa. Pero no podía imaginar lo que venía después. Y entonces detuvieron el bote. Sarah, James dijo con voz calmadamente escalofriante, necesitamos hablar. Mientras él
Bote se detenía en medio del lago, sentí un escalofrío helado recorrerme. No provenía del agua ni de la brisa, sino de la mirada en el rostro de James. Su expresión estaba inquietantemente calma. Casi demasiado calma. Margaret se sentó a su lado. Brazos cruzados y una sonrisa burlona en sus labios. James empezó a mirarme como a una extraña, no al hombre que amaba y con quien me había casado. Necesitamos hablar sobre tu futuro, o más bien, sobre la falta de él. Parpadeé, tratando de procesar sus palabras. ¿Qué quieres decir?, pregunté con la voz temblorosa. Margaret rió, un sonido frío y duro que hizo que mi estómago se retorciera. Oh, no actúes. Sorprendida, Sarah. Debes haber notado para ahora que ya no eres bienvenida en esta familia. Mi corazón palpitaba en mi pecho. ¿De qué hablas? He hecho todo lo que puedo para que este matrimonio funcione. James se encogió de hombros, su calma desconcertante. No es suficiente. Angela está dispuesta a darme una vida que nunca podrías tú. Ella es rica, solidaria y lista para empezar una familia. Tú, por otro lado, eres prescindible. Angela, el nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había oído a James mencionarla de pasada antes, pero no tenía idea de que formaba parte de su vida de esta manera. Mi mente corría, tratando de entender cómo todo se había desmoronado tan completamente. Margaret se inclinó hacia adelante, su voz goteando veneno. Hemos sido pacientes, Sarah, pero está claro que solo estás perdiendo nuestro tiempo. Es mejor para todos si ya no estás en la imagen. El pánico se apoderó de mi pecho. Fuera de la imagen, repetí con la voz temblorosa. ¿Qué significa eso? James se levantó, su expresión oscureciéndose. Significa que esto es el fin para ti. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró por los hombros, tirándome de pie. Luché contra él, pero Margaret se unió, sus manos arrancando las correas de mi chaleco salvavidas. Grité, suplicándoles que pararan, pero solo se rieron, risas frías y sin corazón que hicieron que mi sangre se helara. Adiós, Sarah. Margaret despreció mientras me arrancaba el chaleco salvavidas. No, por favor, grité, con lágrimas corriendo por mi rostro. No lo hagan. Me iré, desapareceré, nunca me volverán a ver, pero no les importó. Juntos, me empujaron por el costado del bote. Caí al agua con un chapoteo, el frío mordiendo instantáneamente mi piel. Me debatí tratando de mantener mi cabeza sobre la superficie mientras veía el bote alejarse. James y Margaret estaban en el borde, sus figuras silueteadas contra el sol. Se reían. Ella no sabe nadar, dijo Margaret con suficiencia. Mi corazón se hundió al darme cuenta del plan. Que pensaban que me ahogaría, que nunca llegaría a la orilla, pero me habían subestimado. Lo que no sabían era que amaba nadar. Era una de las razones por las que siempre había amado navegar. A pesar del shock y el miedo que recorrían mi cuerpo, me forcé a concentrar. Tomé respiraciones profundas, calmando mi corazón acelerado. Sabía que entrar en pánico solo empeoraría las cosas. Empecé a nadar, manteniendo mis brazadas firmes y fuertes, empujando a través del agua con cada onza de fuerza que tenía. La orilla parecía increíblemente lejana, pero me negaba a rendirme. Mientras nadaba,
escuché el sonido de otro bote a lo lejos. Giré la cabeza y vi a dos personas, un hombre y una mujer, mirándome en mi dirección. Estaban demasiado lejos para oírme, pero podían ver lo que había sucedido. Uno de ellos levantó un teléfono, apuntándolo hacia el bote de James, que ahora se alejaba rápidamente. Continué nadando, mis brazos y piernas ardiendo con el esfuerzo. No sabía si podría alcanzarlos, pero no tuve que. El otro bote se giró hacia mí y, en cuestión de momentos, sentí manos fuertes tirándome fuera del agua. ¿Estás bien?, preguntó el hombre, su voz llena de preocupación. No pude hablar. Estaba jadeando por aire, temblando por el frío y el shock de lo que acababa de suceder. La mujer me entregó una manta, envolviéndola alrededor de mis hombros mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Intentaron matarme, finalmente logré balbucear. Mi esposo y su madre me arrojaron al lago. Pensaron que me ahogaría. La expresión del hombre se endureció. Vimos todo, lo tenemos en video. No te preocupes, nos aseguraremos de que paguen por esto. Sus palabras me dieron un destello de esperanza, una pequeña luz en la oscuridad. Me dijeron que se llamaban Andrew y Emily Carter. Andrew era abogado y Emily, su hermana, habían estado en el lago disfrutando de un día tranquilo cuando presenciaron la horrible escena. Te llevaremos a la orilla, dijo Andrew firmemente. Estarás a salvo y me aseguraré de que esos dos nunca se salgan con la suya. Mientras el bote se dirigía hacia la tierra, sujeté la manta firmemente alrededor de mí, mi mente corría. Mi esposo, el hombre en quien había confiado mi vida, acababa de intentar quitármela. Margaret, a quien una vez consideré como una segunda madre, había sido cómplice en ello. Todo lo sentía era una mezcla de ira, desamor y determinación. Me habían traicionado de la manera más cruel posible, pero aún estaba aquí y no iba a permitir que ellos ganaran. Cuando llegamos a la orilla, Andrew y Emily me ayudaron a subir al coche y me llevaron a la casa de mis padres. Mis padres estaban sorprendidos al verme empapada, temblando y llorando incontrolablemente. Les conté todo, desde la traición hasta el ataque en el bote. El rostro de mi padre se puso rojo de ira mientras mi madre me abrazaba fuertemente, sollozando en mi hombro. Lucharemos contra esto, dijo mi padre con voz firme. No se saldrán con lo que han hecho. Andrew asintió. Con la evidencia en video que tenemos, podemos construir un caso sólido. Se hará justicia. Esa noche, mientras yacía en la cama, mi mente seguía repitiendo los eventos en el bote, la traición, la risa, la frialdad en sus ojos. Era una pesadilla de la que no podía escapar, pero también pensaba en Andrew y Emily. En la evidencia en video que habían capturado. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. James y Margaret habían intentado destruirme, pero habían fallado. Ahora era mi turno de luchar. A la mañana siguiente, después de esa noche horrible, me desperté en la casa de mis padres, todavía temblando pero determinada. No podía dejar de pensar en la traición, en la frialdad, en los ojos de James y en la risa cruel de Margaret. Los recuerdos me perseguían, pero no iba a dejar que ellos ganaran. Pensaban que me habían silenciado para siempre, pero
Estaba viva y me aseguraría de que enfrentaran la justicia. Andrew Carter, el abogado que me había salvado, llegó esa mañana con su hermana Emily. Habían pasado la noche revisando la evidencia en video y preparando un plan. La confianza de Andrew me dio fuerza. Sarah, dijo, sentado frente a mí en la mesa de la cocina. La evidencia en video que tenemos es sólida. Muestra claramente a James y Margaret empujándote por la borda y su risa después demuestra intención. Esto no es solo un accidente, es un crimen premeditado. Al escuchar esas palabras, mi estómago se retorció, pero asentí. ¿Qué hacemos ahora? Presentaremos cargos inmediatamente, dijo Andrew. Los acusaremos de intento de asesinato y conspiración. Este es un caso serio. Y con la evidencia que tenemos, la ley está de tu lado. Mis padres me apoyaron completamente. Mi padre, siempre el protector, estaba furioso. Merezcan pudrirse en prisión por lo que han hecho, dijo entre dientes. Mientras tanto, mi madre mantuvo mi mano y siguió repitiendo. Eres tan fuerte, Sarah. Estamos aquí para ti. Fuimos a la estación de policía más tarde ese día para presentarlos cargos. Andrew nos acompañó, su maletín lleno de documentación y el video en una unidad USB. Cuando explicamos la situación a los oficiales, estaban horrorizados. El detective asignado al caso, el detective Collins, tomó nuestras declaraciones y prometió una acción rápida. Este video hará toda la diferencia, dijo. Empezaremos por citarlos para interrogatorio. Por primera vez desde el ataque, sentí una sensación de poder volver a mí. James y Margaret me habían tratado como si fuera desechable, pero me habían subestimado. No iba a esconderme ni dejar que el miedo me paralizara. Los confrontaría directamente. Los días siguientes fueron un torbellino. La policía arrestó a James y Margaret en su casa. No estuve allí para verlo, pero el detective Collins me dijo que ambos parecían sorprendidos. No habían esperado que sobreviviera, y mucho menos que tomara acciones legales. Solo podía imaginar las miradas en sus rostros cuando vieron la evidencia contra ellos. El caso avanzó rápidamente. Andrew trabajó incansablemente preparando cada detalle. Me explicó el proceso legal paso a paso, asegurándose de que me sintiera informada y empoderada. Los estábamos acusando de intento de asesinato y conspiración, y Andrew confiaba en que teníamos un caso fuerte. Cuando llegó la fecha del juicio, estaba nerviosa pero determinada. Al entrar al sala de audiencias, vi a James y Margaret sentados en la mesa de los acusados. Sus expresiones eran una mezcla de shock y desafío. Estaba claro que no esperaban verme viva, mucho menos estar lista para testificar contra ellos. Andrew comenzó presentando la evidencia en video. La habitación se silenció mientras se reproducía el metraje. El sonido de sus risas mientras me arrojaban por la borda enviaba escalofríos a todos en la sala. El fiscal señaló cómo sus acciones eran premeditadas, deliberadas y sin corazón. El abogado de James trató de argumentar que todo había sido un malentendido, que habían entrado en pánico y pensado que ya estaba muerta cuando dejaron la escena. Pero el video y mi testimonio pintaron una imagen muy diferente. El jurado pudo ver a través de sus mentiras. Cuando fue mi turno de testificar, respiré hondo y hablé desde el corazón. Describí los
Años de abuso emocional, el ultimátum que me dieron. Y cómo había confiado en ellos hasta el momento en que intentaron matarme. James era el hombre con quien pensé que pasaría mi vida, dije con la voz temblorosa pero firme. Y Margaret, ella era como una segunda madre para mí, pero me traicionaron de la peor manera posible. Intentaron acabar con mi vida porque ya no encajaba en sus planes, pero aún estoy aquí para asegurarme de que enfrenten las consecuencias de sus acciones. La sala de audiencias estaba en silencio cuando terminé. Pude ver a los miembros del jurado intercambiando miradas. Sus expresiones sombrías. James y Margaret evitaron mirarme. Su actitud una vez confiada se desmoronaba. El argumento final de Andrew fue poderoso. Enfatizó la crueldad y el cálculo detrás de sus acciones y cómo me habían subestimado. Pintó una imagen clara de dos personas que pensaban que eran intocables, pero que habían sido atrapadas con las manos en la masa. A medida que avanzaba el juicio, quedó claro que la evidencia estaba abrumadoramente a mi favor, el video, el testimonio de los testigos Andrew y Emily, y mi propio relato no dejaban lugar a dudas. Pude ver a James y Margaret volverse cada vez más desesperados con cada día que pasaba. Finalmente, el jurado llegó a un veredicto, culpables de todos los cargos. El juez sentenció a ambos a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional por su intento premeditado de quitarme la vida. Sentí una ola de alivio invadirme. La justicia había sido servida. James y Margaret habían intentado destruirme, pero habían fallado. Pasarían el resto de sus vidas pagando por lo que hicieron. Al salir del sala de audiencias ese día, sentí una mezcla de emociones, ira, tristeza y triunfo. Me habían quitado tanto, pero no habían quitado mi voluntad de luchar. Aún estaba de pie y estaba lista para reconstruir mi vida. Cuando terminó el juicio y se anunció el veredicto, sentí una abrumadora sensación de alivio por primera vez en lo que parecía una eternidad. Pude respirar. James y Margaret fueron encontrados culpables y su sentencia de cadena perpetua fue un testamento de su crueldad y la justicia que merecían. Pero incluso cuando el peso se levantó de mis hombros, las cicatrices que dejaron seguían allí. Al salir de la sala de audiencias, fui recibida por mis padres, Andrew y Emily. Me abrazaron fuertemente. Su apoyo un recordatorio de que no estaba sola en esta batalla. Andrew, quien había sido mi pilar de fuerza durante todo el juicio, sonrió y dijo: «Lo lograste, Sarah. Te defendiste. Y ahora nunca te lastimarán». Nuevamente. Asentí con lágrimas en los ojos. No. Podría haberlo hecho sin todos ustedes. Me salvaron la vida, no solo en ese bote, sino en todos los aspectos. Después, las semanas que siguieron fueron una mezcla de sanación y reflexión. Me quedé con mis padres por un tiempo, permitiéndome el tiempo para procesar todo, la traición que había experimentado aún dolía, pero me negé a dejar que definiera quién era. Comencé a ver a un consejero para ayudarme a superar el trauma y, con cada sesión, me sentía un poco más fuerte. Andrew y Emily siguieron siendo amigos cercanos, revisando regularmente cómo estaba. Un día, Andrew me visitó con algunas noticias. «Pensé que debería saber», dijo. James y Margaret intentaron apelar la sentencia, pero el tribunal lo negó. Van a cumplir toda su condena. Sentí una oleada de vindicación. «Bien», dije firmemente.
Merecen pagar por lo que hicieron. Conforme pasaron los meses, empecé a reconstruir mi vida. Volví a mis pasatiempos, especialmente a navegar. Al principio fue extraño, tuve que enfrentar mis miedos y recordarme que el lago no era mi enemigo, sino un lugar que amaba, una parte de mi vida que James y Margaret no podían quitarme. Poco a poco lo recuperé. También empecé a explorar nuevas oportunidades. Volví a la escuela para estudiar consejería, inspirada por la ayuda que había recibido durante mi recuperación. Quería apoyar a otros que habían enfrentado traiciones similares, ser un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos. Una noche, mientras me sentaba junto al lago viendo el atardecer, Emily se unió a mí. Me entregó un pequeño cuaderno. ¿Qué es esto?, pregunté. Lo abrió y lo volteó. Un diario, dijo con una sonrisa. Has pasado por tanto, Sarah. Tal vez escribirlo te ayude a encontrar cierre. Seguí su consejo y comencé a escribir mi historia, el amor que pensaba que tenía, la traición, la supervivencia y la justicia por la que luché. Cada página se sentía como un paso hacia la sanación. Una forma de darle sentido a todo lo que había soportado. Con el tiempo, me di cuenta de que, aunque James y Margaret me habían quitado tanto, no me habían quitado todo. No habían quitado mi resiliencia, mi determinación ni mi capacidad para empezar de nuevo. Aún estaba de pie, más fuerte que nunca. Mirando hacia atrás ahora, veo mi historia no como una de traición, sino de supervivencia y triunfo. He aprendido que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino adelante. He encontrado un nuevo propósito rodeada de personas que realmente se preocupan por mí. James y Margaret están donde pertenecen y yo soy libre, libre para vivir. Libre para amar y libre para ser la persona que siempre estuve destinada a ser.